ahí comenzamos con la grabación. Entonces, vamos a nuestra clase número 3 del módulo de farmacología. Espero estén todos muy bien. Hola, buenas, ¿cómo están? Hola, Kirenia, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Usted cómo está? Bien, también, gracias. Con mucho frío por acá, pero bien. Sí, tremendo. Sí, mucho frío. A ver, vamos a compartir la pantalla. Ay, qué frío. ¿Dónde está usted, Kirenia? ¿Talagante? Sí, en Talagante. Sí, Ya, yo estoy mucho más al sur, sí, en ya Puerto me gustaría a Natales. mí. Aquí sí que estamos Allá muriendo para de acá es frío. más lindo para acá, así que ya todos queremos estar allá. Sí, muy bonito por acá. Denme un Aunque esté segundo que desde mucho la frío, pero todos coordinación queremos estar allá. me están preguntando algo. Hola, buenas tardes. Cecilia por acá. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Denme por favor un segundito que me están preguntando algo de la coordinación. Listo. Entonces vamos a partir con la clase de hoy. Hoy vamos a seguir hablando de un tema que ya vimos, pero vimos de manera más general las clases anteriores, que es la farmacocinética. Y este es un tema que vamos a seguir tratando en varias clases sucesivas. Se quedó pegado, me dice Cecilia. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, está Ahora bien. sí, profe. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Súper. Ya. Entonces, como les estaba diciendo, hoy día vamos a hablar un poco más en extenso de un tema que ya vimos antes, que es la farmacocinética. ¿Se acuerdan de qué, o sea, qué engloba este concepto de farmacocinética? En palabras simples. Lo que el Lo cuerpo que hace, el cuerpo. Ya, súper. Muy bien. Perfecto. el ATME, El ADME, muy bien, Kirenia, liberación, súper. absorción, distribución, metabolismo y expresión. Perfecto. Este tema, que en el fondo ocupa gran parte de la farmacología, lo vamos a ver hoy día, lo vamos a seguir viendo cada vez más en detalle, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, como siempre, es partir recordando que aprendimos la clase pasada, para que no estemos tan perdidos. Y la clase pasada hablamos principalmente de efectos adversos. ¿Se acuerdan más o menos? Vamos a empezar acá. Clase 3, efectos adversos. Vamos a ir revisando y la idea es que ustedes vayan también comentando. A ver. Aquí se quedó medio pegado. Algo pasa hoy, parece. Vamos a salir y vamos a presentar de nuevo. A ver. Ya, ahí sí. Entonces, dentro de los efectos adversos, el primer concepto que nos aparecía eran los efectos colaterales. ¿Se acuerdan más o menos de qué se trataban? Con sus palabras. María abrió La micrófono. acción farmacológica fundamental de un medicamento es el efecto colateral, ¿no? Lo último no lo escuché bien. Preguntó qué era el efecto colateral. Sí, sí, sí. La acción farmacológica fundamental de un medicamento. Ya es un efecto no esperado que se debe, como usted dice, a la acción fundamental de un fármaco. Ya es un efecto inesperado, es algo que no estábamos esperando que sucediera como parte de la acción terapéutica. Y después hablamos de efectos secundarios.
¿Se acuerdan cuál era la relación entre efectos colaterales, secundarios? Yo enfaticé en eso. ¿Quién me puede comentar? ¿Yo misma o alguien Sí, más? El vamos, aspecto Kirenia. adverso es la consecuencia de que esa puerta que está cerrada, o sea, en palabras como para Sí, entenderla, era sí, como que cuando consumíamos un medicamento, ajá, hacía como que mataba algo de la flora intestinal o algo así, sí, que eso era como una reacción adversa, ya, o algo por ahí va. ya. Dijimos que va por ahí. Bien, Kirenia, gracias por participar de nuevo. Dijimos que, en primer lugar, la diferencia entre efecto colateral y secundario era bastante pequeña, ¿ya? Y que era una diferencia que habitualmente se hacía como más en los textos de estudio, pero en la práctica generalmente se usaban como sinónimos. Y que el efecto colateral, como ya habían dicho, es este efecto inesperado a raíz del efecto del medicamento. Este efecto inesperado además va a tener como otra consecuencia, y esa otra consecuencia era el efecto secundario. Como bien decía Kirenia, por ejemplo, si administramos un antibiótico que además de matar las bacterias causantes de la infección, arrasa con las bacterias de la flora intestinal, esa muerte de las bacterias de la flora intestinal sería el efecto colateral. Y el efecto secundario sería la diarrea que se presenta, dado que se murieron las bacterias de la flora intestinal. ¿Ya? Pero que, les insisto, es una diferencia muy, muy pequeña y que habitualmente se hace como en términos de estudio, pero no se usa en la práctica diaria. Después hablamos de la reacción tóxica. ¿Quién se acuerda alguna característica? Cuando tomamos más de la dosis que nos indican. Exacto. Muy bien, son efectos adversos que se presentan con dosis superiores a las habituales. Muy bien. Y hablamos también de intolerancia. Por ahí, ¿quién lo puede mencionar? Toxicidad, pero con dosis normales de administración. Perfecto, es una reacción, pero que a diferencia de la toxicidad se producía a dosis normales. Y la idiosincrasia o reacción idiosincrática, que también se produce ante dosis normales, pero ¿qué pasaba con esta persona que experimentaba esta reacción idiosincrática? ¿Qué característica tenía? Que es una reacción anormal a lo que se espera que haga el medicamento. ¿Ya? ¿Y por qué a esta persona le sucedía esta reacción? ¿Quién más se acuerda? O puede ser María Nelsi también. Ya, se producía a raíz de que esta persona tenía una susceptibilidad genética y había algo en su genética que hacía que, por ejemplo, las enzimas que metabolizan ese medicamento no pudieran hacer bien el trabajo o no tenía esas enzimas, entonces se producía una especie de relación tóxica, de reacción tóxica, pero a dosis normales, por problemas genéticos y que era algo muy, muy poco frecuente. Veo que nadie abrió el micrófono o lo tiene abierto porque se viene uniendo. Parece que sí. Ya. ¿Y la reacción alérgica? ¿Quién Es recuerda algo de la cuando, reacción? hola, buenas noches, mi Hola, nombre es Angie. Angie. Dígame. Saludo, profe. Cuando alguien es, valga la redundancia, alérgico a un medicamento, por ejemplo, la penicilina, mi hijo también es alérgico a la Ujú. penicilina y él tenía como un año aproximadamente y lo tuve que llevar de inmediato a un consultorio de su pediatra porque mi hijo es blanquito y se me puso todo rojo y ya la epiglotis ya se le estaba cerrando y de inmediato tomé un taxi, lo llevé ahí al consultorio
y la doctora creo que le inyectó hidrocortisona y me dijo, de por vida su hijo es alérgico a la penicilina, porque Exacto. le expliqué el medicamento que le estaba dando y me dijo, más nunca le vaya a colocar penicilina. Y esa es la Eso. reacción alérgica en este caso. Exacto. Gracias, Angie, por compartir su experiencia. La reacción alérgica, entonces, a diferencia de las otras, es una reacción mediada por el sistema de defensa, el sistema inmune, y que reacciona de manera leve o de manera más severa, como en el caso del hijo de Angie, que puede incluso terminar con dificultad respiratoria, choque anafiláctico y muerte. ¿Ya? Pero lo particular que tiene la reacción alérgica es que tiene que ver con el sistema inmune. Y por último hablamos de las interacciones farmacológicas. ¿Qué recuerdan de esto? Cuando un asociado con otro podía potenciar o hacerlo más, o también podía disminuir la acción de otro fármaco. Ya. Muy bien, Hacer Archibaldo. que... Dígame. No sé si yo no lo escucho muy bien o en general no se escuchó muy bien, pero sí se entendió la idea, que tiene relación con reacciones que se producen cuando se administran dos o más fármacos juntos y que efectivamente pueden aumentar el efecto o disminuir el efecto unos con otros. Y el resto no le pude escuchar mucho. Ya, pero eso es en el fondo. Lo voy a silenciar ahora mientras quizás arregla ahí el micrófono. Entonces eso vimos la clase pasada. Ya refrescamos un poquito los conocimientos. Entonces, vamos a partir con lo de hoy, que como ya les adelantaba, tiene que ver con farmacocinética. Entonces, vamos a ir revisando, como lo hacemos habitualmente, la presentación que tienen ustedes y yo les voy a ir complementando. Entonces, la farmacocinética, si analizamos el origen de esta palabra, lo podemos dividir en fármacon, igual que cuando hablamos al inicio de farmacología. Fármacon, que significa droga o medicamento o fármaco. Ay, perdón, lo apreté sin querer. Y cinético o kinesis, que tiene que ver con movimiento. ¿Ya? Por eso los kinesiólogos se llaman kinesiólogos, por kinesis, movimiento. Entonces, la farmacocinética podría definirse como el estudio del movimiento de las drogas o los medicamentos dentro del cuerpo. O, como yo ya les había adelantado, una forma más fácil de que quede grabado, lo que el cuerpo le hace al medicamento. ¿Ya? Entonces, el proceso comienza en el momento en que el fármaco ingresa al organismo. El método de ingreso al organismo puede ser muy diverso. Y a eso nos vamos a referir en el siguiente tema, que habla de la vía de administración. Esa es la forma en que el fármaco va a ingresar, la vía de administración. ¿Ya? Aquí se planteó el ejemplo de un medicamento que ingresa vía oral, es decir, por la boca. Entonces vamos a tomar ese ejemplo. Dice, el fármaco comienza a viajar desde la boca, llega hacia el esófago, luego al estómago, el intestino. El intestino se divide en tres partes: el duodeno, el yeyuno y el ilion. Y estos fármacos, la inmensa mayoría, llegan a como disolverse y absorberse en esta primera parte, que es el duodeno, como dice acá. ¿Ya? Ahí, el duodeno. Entonces, el primer paso, porque la administración no es el primer paso, solamente estamos hablando que el medicamento tiene que entrar por alguna puerta. Entonces, una vez que llega al duodeno, se cumple el primer paso, que es la L, la liberación.
¿ya? Y que en el fondo se trata de que en este lugar el fármaco se libera, valga la redundancia, de la forma en que viene contenido. Por ejemplo, si es una cápsula, esta cápsula se disuelve y se libera el polvo que está dentro, ¿ya? Por ejemplo. Y ahí recién el excipiente se disuelve, en el fondo cumple su función y queda el principio activo, ¿ya? Entonces, acá ustedes ven en esta imagen que hay distintas formas en las que el principio activo queda libre de estos excipientes que lo han protegido durante el trayecto hacia el sistema digestivo, ¿ya? No vamos a profundizar en esto, pero puede desintegrarse, puede desagregarse o puede disolverse, ¿ya? Pero no vamos a profundizar en eso. Entonces, una vez que el fármaco fue liberado como de su recubrimiento, vamos a pasar al segundo paso, que era la letra A, la absorción. Entonces, en el duodeno hay unas estructuras que se llaman vellosidades y ahí se absorbe este fármaco para que llegue a el torrente sanguíneo, ¿ya? Por eso se llama absorción. Y una vez que el fármaco es absorbido, este fármaco tiene que distribuirse por todo el cuerpo a través de la sangre, de manera que llegue al tejido, al órgano en el fondo o al tejido en el cual tiene que hacer el efecto. Igualmente va a llegar a otros órganos por la sangre y ahí tenemos los efectos también colaterales y secundarios. Pero en el fondo, el objetivo es que se distribuya por todo el cuerpo para llegar al órgano, al tejido donde tiene que actuar, donde esperamos que actúe, ¿ya? Por eso se llama distribución. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se absorbe este fármaco en el duodeno y pasa a la sangre, a través de conexiones que tienen el duodeno con el hígado, el fármaco primero va a pasar por el hígado. ¿Ya? Eso pasa con todos los medicamentos vía oral. Y ahí el hígado es como, digamos que es como una especie de guardián. Entonces dice, a ver, momento, ¿qué es lo que estamos ingresando al organismo? Y hace como una especie de filtro. Y ese filtro se llama primer paso hepático. ¿Ya? Yo se los voy a mostrar después con unas imágenes que les traje. En ese paso por el hígado, el fármaco puede inactivarse o puede disminuir mucho su potencia, ¿ya? Porque el hígado tiene que asegurarse que esa sustancia no va a dañar el resto del organismo. Entonces, muchas veces tenemos fármacos que por vía oral se inactivan muchísimo. Entonces, se crean otras presentaciones, como por ejemplo, que sea endovenoso, que sea subcutáneo, para que pueda administrarse sin que tenga que pasar por el hígado y tengamos una mayor potencia del medicamento. ¿Ya? Entonces, una vez que el medicamento se distribuye y pasa por el hígado, lo que tiene que hacer es salir del cuerpo. ¿Ya? ¿Y cómo sale del cuerpo? Por distintas vías. Y para eso, también el hígado tiene una tremenda función, que es hacer que estas sustancias sean eliminables, ¿ya? Porque muchas veces el fármaco, la molécula del fármaco, puede ser de gran tamaño, puede tener características que hacen que no, por ejemplo, no pueda pasar por el riñón, no pueda disolverse en la orina. Entonces el hígado hace este trabajo de transformar el medicamento para que pueda salir del cuerpo, ¿ya? Eso es como a grandes rasgos, pero que yo se los quiero mostrar, igual que las veces anteriores, con unas imágenes, para que lo entiendan bien, porque acá está como bien resumido. Espérenme un poco. Ya, bueno, ahí están las 5 etapas, ¿cierto? Entonces, vamos a tomar el mismo ejemplo, pero acá lo vamos a ir viendo como más detallado y la idea es que si tienen alguna duda, me interrumpan, ¿ya?
me levantan la mano, abren el micrófono, porque esto es como mucho detalle y es un proceso largo y a veces resulta complejo. Entonces, me interrumpen. Ya, acá estas pastillitas van a representar el fármaco. ¿Ya? Entonces, vamos a tener primero la administración, ¿cierto? Que no es parte del proceso LADME, ¿ya? Porque LADME parte con la L de liberación. No se confundan, ¿ya? Entonces, administramos el fármaco, en este caso por la boca, baja por el esófago, llega al estómago, y aquí ya los jugos gástricos, todas estas secreciones que tiene el estómago, ya comienzan a actuar sobre el medicamento. De hecho, muchas veces parte de los excipientes tienen la función de proteger al medicamento de los jugos gástricos para que pueda llegar indemne al intestino. ¿Ya? Entonces llegó al estómago, bajó por acá y llegó al intestino delgado, que es este órgano que está aquí en el centro, porque el que está por fuera es el intestino grueso. Este es el intestino delgado. ¿Ya? Entonces, como dijimos, una vez estando ahí en el duodeno, la primera porción del intestino delgado se libera el medicamento. Como les decía, se desagrega, se disuelve, etc. Aquí yo les puse este monito que es bien explicativo porque es la cápsula como abriéndose y liberando el principio activo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la primera parte, liberación. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando el fármaco se libera, acá en el intestino delgado, yo les hablaba de unas estructuras recién, que son las vellosidades intestinales. El intestino, si nosotros lo miráramos más de cerca, veríamos que tiene como estos pliegues, ¿ya? Estos pliegues que están acá, que se llaman vellosidades. Y si a esta vellosidad le hiciéramos como más zoom, por decirlo de alguna forma, veríamos que por dentro tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, cuando el fármaco fue liberado, acá en el intestino se absorbe por estas estructuras que al medio tienen un vaso sanguíneo y de esta forma el medicamento llega a la sangre. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Profesora, disculpe, Dígame. esas vellosidades son los epitelios, ¿cierto? Sí, sí, Ok. sí. Ya, ¿se entiende hasta ahí, cierto? Justo no los estoy mirando. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, como el medicamento liberado se absorbe y pasa a la sangre, ahí tenemos la A, la segunda etapa, absorción. En el intestino, el fármaco liberado se absorbe por esas estructuras y pasa a la sangre. ¿Ya? Absorción. Entonces, ahí tenemos, segunda etapa, absorción. Pero ¿qué pasa? Que una vez que está acá, en el intestino delgado, este intestino delgado tiene conexiones con el hígado, ya por una vena que se llama vena porta. Acá está el intestino y tiene estos vasos sanguíneos que están directamente conectados con el hígado. Entonces el medicamento se absorbe, llega a los vasos sanguíneos de las vellosidades y se va por acá. Entonces llega al hígado. Y este proceso en donde el medicamento pasa directamente al hígado se llama primer paso hepático. Entonces, todo medicamento que se administre por vía oral, llegue al duodeno y se absorba ahí, va a tener primer paso hepático. Ya, eso es súper importante que lo recuerden. Si es un medicamento vía oral, tiene primer paso hepático. ¿Y cuál es la relevancia de este primer paso hepático? Que como yo ya les decía hace un momento, puede que el medicamento se inactive o puede que pierda potencia de acción. Entonces,
cuando se estudian las dosis de los medicamentos y se ve que un medicamento vía oral pierde mucha potencia o se inactiva, lo que se hace es determinar que se necesita administrar una dosis más alta para que tras este paso por el hígado se logre tener una concentración de fármaco que logre hacer efecto. ¿Se entiende eso? Háganme con el dedito o me abren el micrófono. Estoy viendo a Teresa ahí. Sí, ¿Se profe. entiende? ¿Sí? Ya, súper. Profesora, ¿podría explicar esa parte nuevamente, porfa? Que Por justo supuesto. mi notebook estaba descargándose, entonces tuve que ir a buscar el cargador. Ya, Por no hay favor. problema. Los medicamentos cuando son administrados vía oral llegan primero, o sea, boca, esófago, estómago y llegan al intestino. Y en el intestino hay conexiones directas hacia el hígado. ¿Ya? Los vasos sanguíneos del intestino están conectados directamente con el hígado. Entonces el medicamento se absorbe en el intestino y pasa al hígado. Y eso se llama primer paso hepático. Y el primer paso hepático puede inactivar o hacer que el medicamento pierda potencia. ¿Por qué? Porque como yo les decía hace un rato, cuando una sustancia pasa por el hígado es como un protector, es como un guardián. Entonces dice, a ver, momento, ¿qué sustancia está ingresando al organismo? Con el propósito de resguardar al cuerpo de alguna otra reacción tóxica. Entonces, en el paso por el hígado modifica las moléculas del fármaco y esa modificación puede hacer que pierdan la potencia. Por eso, cuando se administra un fármaco de vía oral, siempre va a tener primer paso hepático, porque si es por vía oral, va a llegar sí o sí al intestino y del intestino sí o sí va a pasar al hígado. Entonces, primer paso hepático siempre en los fármacos vía oral. ¿Ahí sí? ¿Sí? Ya. Ahí. Ya, entonces, primer paso hepático. Una vez que el fármaco ya está en el torrente sanguíneo, porque dijimos que ya se absorbió, se tiene que distribuir. El primer paso hepático no es parte del ADME, no es una etapa, ¿ya? Por eso lo puse de otro color. Y le fui poniendo acá L, liberación, A, absorción, D, distribución, ¿ya? No es en sí una etapa de la farmacocinética. Entonces se absorbió, llegó a la sangre, pasó por el hígado en el caso de un medicamento vía oral y tiene que distribuirse. O sea, la sangre tiene que repartirlo por todo el cuerpo, ¿ya? Porque necesitamos que llegue a los órganos o a los tejidos donde queremos que actúe. Y ese proceso se llama distribución. Como les puse acá, a través de la sangre a los tejidos donde debe actuar. Ahora, ¿qué pasa? Se va a distribuir al órgano donde queremos que llegue, pero también va a llegar a otras partes del cuerpo. Y en esas otras partes también puede tener algún efecto. ¿Y qué es lo que nosotros hablamos la clase pasada como efecto secundario, efecto colateral, efectos adversos, etc.? ¿Ya? Entonces se distribuye por la sangre y va a metabolizarse. ¿Ya? El metabolismo también tiene lugar en el hígado. El hígado es el principal órgano que realiza el metabolismo. ¿Y qué pasa? De nuevo acá tenemos la fotito del hígado. Como el hígado tiene esta función en el fondo de modificar sustancias para que no vayan a generar algún daño, dentro de ese contexto también tiene la función de modificar el fármaco de manera que pueda salir en algún momento, ¿ya? Entonces, como les puse acá, algunos fármacos pueden eliminarse de la misma forma química en que fueron administrados. O sea, algunos fármacos, el principio activo se logra eliminar igual, ¿ya? Pero hay otros que es necesario que el hígado los altere, los cambie químicamente
para que puedan eliminarse por la orina. Ya, en el fondo, imagínense que hay sustancias que se mezclan bien con el aceite, ¿cierto? Con la grasa. Y hay otras sustancias que se mezclan bien con el agua. Para que una sustancia pueda eliminarse por la orina, tiene que lograr, entre comillas, disolverse en la orina. ¿Ya? Entonces, el hígado lo que hace acá es hacer los fármacos eliminables por la orina. ¿Ya? Cuando el hígado hace este metabolismo, esta modificación de las moléculas del medicamento, también es un proceso conocido como biotransformación. ¿Ya? Y como yo les decía, el órgano principal que hace el metabolismo es el hígado. Necesito que me hagan con el dedito o de alguna forma si se entiende esa parte. Ya veo ahí a Marianela, Kirenia sí, Teresa, sí, ya. El resto no los veo, pues están con la cámara. Ya. Entonces, tras este proceso de trabajo del hígado, hay tres posibilidades. Uno es que esta sustancia que resulta sea inactiva, que no tenga ningún efecto, ¿ya? Que ya no tenga ningún efecto terapéutico. Otra es que esta sustancia resulte menos activa, o sea, que tenga menos efecto terapéutico. Y hay algunos fármacos que siguen estando activos a pesar de que el hígado les haya modificado su estructura, ¿ya? Lo importante, perdón, es que salen con la capacidad de eliminarse del cuerpo, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, acá pasamos ya por la M, que es el metabolismo, y pasamos a la letra E, que es la etapa culmine del ADME, que es la eliminación. Entonces, ¿de qué forma se puede eliminar? Se puede eliminar por la orina, por el paso por los riñones y posterior eliminación urinaria. Se puede eliminar por las deposiciones, cuando, por ejemplo, hay fármacos que el hígado, a pesar del trabajo que hacen, no es capaz de dejarlos capaces de disolverse en agua, en la orina. Entonces lo elimina por la bilis y la bilis se va directo a las deposiciones. Entonces los fármacos se eliminan a través de las deposiciones o de las heces. Se pueden eliminar por el sudor. Hay fármacos que también se eliminan por el sudor. Hay fármacos que se eliminan por la respiración, como por ejemplo los fármacos que se administran en forma de gases, como los gases anestésicos, por ejemplo. Hay fármacos que también se eliminan por las lágrimas y por la leche materna. Ahora, esto no es excluyente, ya no es que se elimine solo por la orina o solo por el sudor, sino que pueden eliminarse por la orina y por la leche materna, por decir algo. O pueden eliminarse por la orina, por las deposiciones y por la leche materna. Ya va a depender de cada fármaco. Pero en el fondo, ya habiendo eliminado del cuerpo la sustancia, ahí termina el proceso LAB. Antes de seguir, quiero que me pregunten al tiro las dudas, para que tenemos esto como fresquito, si es que tienen dudas, No, porque está es un bien. proceso largo. ¿Kirenia? No, se entendió bien. ¿Mm? Sí. Sí, el resto, ¿alguna duda? Es que con el dibujito que usted eligió, profesora, ¿Ah? quedó, con el dibujito que puso ahí y todo, y los pasos y ¿Ah? todo, quedó perfecto. Yo por lo menos entendí. Ya, qué bueno. Por eso les puse los dibujos, porque así con puro texto igual es más difícil de entender. Mm. Ya, Claro, sí. Se pone como que más. sí, y además más somnoliento. Sí, ya, Sí, más súper. después del trabajo, estoy Ah, agotada. y la veo súper Y tengo, abrigada. y tengo mucha hambre, es que mi casa está muy fría, pues si no, vengo y recién llegando del trabajo, entonces la casa está horrible, Me horrible, y aquí en imagino, Algarrobo está muy, muy, muy helado en me Algarrobo. imagino. Me imagino.
Bueno, cortito. Acá se muere el helado que ha estado. El domingo, la madrugada del domingo, hicieron -11 grados. Oh, eso sí es mucho con Profe, acá demasiado. estábamos -2. ¡Oh, qué terrible! Sí, En no, serio. no. Ya aquí en Pero cualquier momento está se como pone a muy, nevar. muy Y para hoy el sur, empezó el temporal. ¿Cómo? donde usted está, es como muy para el Hoy sur. empezó el temporal acá en Puerto Montt. ¿Cuánto en Puerto Montt? No le alcancé a escuchar. Que hoy empezó temporal en Puerto Montt. Oh, Empezó el temporal. ¿con viento igual? Llegan a ¿Viento, sonar los lluvia? techos de la casa. Sí. Viento y lluvia. Oh, hay valor con el viento. Kirenia me preguntaba si yo estaba muy al sur. Estoy muy al sur. Estoy en la ¿Mm? región de Magallanes, en Puerto Natales. Mm, Si yo tomo un auto, llego en 2 horas y media a las Torres del Paine. ¿verdad? Sí, Hoy me dijeron que ese lugar está precioso. sí, pero hace mucho frío. Sí, pero No, pero es bonito, sí. está bien. Ya, otro día les ¿Se puede? mostraré fotos. Sí. A ver, hace bien hacer un alto como para que no nos quedemos dormidos. Ya, entonces, me faltó decirles un pequeño detalle, que es pequeño, en el tema de la distribución. Bueno, no importa, se los voy a decir así con estos monos nomás porque no es tan significativo. Cuando dijimos que la etapa de distribución, el fármaco, una vez que se absorbió, se distribuye, ¿cierto? Se reparte por todo el organismo. La manera de repartirse es unido a proteínas que van en la sangre, que son parte de la sangre, que están siempre circulando. Entonces el fármaco se une a esa proteína y viaja unido a esas proteínas en mayor o menor cantidad. Y finalmente, la cantidad de fármaco que no se une a las proteínas es la que va a ir a hacer el efecto. ¿Ya? Y que es un término que igual lo vamos a ver ahora, pero quería mencionárselos como dentro de este proceso para que después no digan, pero ¿de dónde salieron las proteínas que no las dijimos en ningún momento? Ya. Entonces, acá les tomé un ejemplo de una descripción de un fármaco, para que veamos en la realidad cómo se ve esto de la farmacocinética, porque es distinto verlo aplicado a un fármaco que hablarlo así. Vamos ahí. Entonces, por ejemplo, aquí a mí me gusta tomar el paracetamol como ejemplo porque es un medicamento que todos lo conocemos, que todos lo hemos tomado, entonces es ya algo conocido. Principio activo. Así vamos también recordando términos que ya vemos. Principio activo, paracetamol, que en el mercado lo encontramos como Quitadol, Geniol, ya no me acuerdo otros nombres. Pero el principio activo es paracetamol. La vía de administración es vía oral. Entonces, acá en este documento aparece indicada la farmacocinética. Entonces, ¿qué dice? Que se absorbe amplia y rápidamente. O sea, que la cantidad que llega al duodeno se absorbe gran cantidad y se absorbe rápido. ¿Ya? Habla también de la distribución acá, que es este viaje unido a proteínas. El grado de unión a proteínas es de un 10%. O sea, de la cantidad total que se absorbió, si fueran 100, vamos a hablar, por ejemplo, 100 unidades. Esto no se mide en unidades, pero es para dar un ejemplo. Si hay 100 unidades de paracetamol, 10 se unieron a proteínas y 90 quedaron viajando libres. Esas 90 son las que van a ir a hacer el efecto, ¿ya? Bueno, ha hablado de otros temas que no vamos a tocar ahora. Dice que el metabolismo del paracetamol experimenta un efecto de primer paso hepático. ¿Y por qué tiene primer paso hepático? Porque es administrado por la vía oral. Que sea por vía oral, llega al estómago, duodeno, y si se absorbe en duodeno, pasa al hígado. ¿Ya? Siempre, si es vía oral, tiene primer paso hepático. Después dice que se metaboliza fundamentalmente en el hígado. Se me perdió la flecha. Acá.
se metaboliza fundamentalmente en el hígado, la inmensa mayoría de la cantidad de fármaco, y una vez que se metaboliza en el hígado lo deja listo para eliminarse mayoritariamente por la orina. ¿Ven? Entonces así se ve como aplicado a un medicamento real lo que yo les estaba explicando. Otro ejemplo. Aquí tomé el ejemplo del midazolam, que es un sedante amnésico. Muchas veces se administra, por ejemplo, de manera endovenosa cuando hay un procedimiento, una endoscopía, una colonoscopía, ¿cierto? Como preparación. ¿Para qué? Para que el paciente, como es sedante, se duerma, ¿cierto? Y además es sedante amnésico. Entonces, que el paciente no se acuerde de lo desagradable que fue el procedimiento. ¿Ya? Entonces, acá. La farmacocinética del midazolam dice, se puede administrar por múltiples vías. Si bien las más utilizadas son la oral y la parenteral, en este caso la endovenosa. Bueno, la absorción es muy rápida, con una biodisponibilidad de más del 90%. Ya vamos a hablar de este término biodisponibilidad. Después de su administración oral, el midazolam experimenta un importante metabolismo de primer paso hepático, quedando biodisponible, o sea, quedando libre un 36% de la cantidad que se administró. Dice que se distribuye ampliamente, o sea, la distribución a través del torrente sanguíneo a órganos es amplio, llega a muchos órganos y se elimina a través de la orina. ¿Ya? Ya, eso. Y el hígado, cuando hace este trabajo para poder eliminarlo, lo divide en distintas sustancias, que son estas que están acá, que no tienen importancia, no hay que memorizarlas ni nada, pero que en el fondo lo divide en varias sustancias para que el cuerpo lo pueda eliminar. Y todas estas sustancias las eliminan por la orina. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de ver aplicado el proceso LAD. Por eso les traje esos dos ejemplos. Ahora, vamos a seguir con lo que estaba en nuestro PowerPoint principal, para que no nos perdamos, ahora que ya explicamos bien esto en detalle. Aquí probablemente van a ver varias cosas que yo ya les dije, pero lo vamos a leer igual. Entonces, como dice acá, un breve repaso acerca de la farmacocinética y los pasos que lo involucran es la mnemotecnia LAD, ¿cierto? Liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación o excreción. ¿Ya? Aquí hay algo importante que dice que estos pasos que ustedes ya han interiorizado como LADME no siempre se cumplen todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros administramos un fármaco de manera endovenosa, es decir, un fármaco directamente en una vena, ¿qué creen ustedes que pasa con el proceso de liberación? Con el proceso de liberación, bueno, si lo administramos por vena, se saltan 2 o 3 pasos y va directamente como al proceso de eliminación. Exacto, nos saltamos la liberación y nos Sí, saltamos la absorción. la absorción, porque va Porque, directamente a la exacto, porque el medicamento va directamente al torrente sanguíneo. corriente sanguínea. ¿Y ahí Sí. qué pasa? Se distribuye. Se distribuye automáticamente y ya luego es la eliminación. Exacto, de ahí viene la distribución, metabolismo y eliminación. Entonces, claro, nosotros usamos la mnemotecnia o acrónimo LADME, pero no siempre es LADME. ¿Ya? Si es un medicamento endovenoso, no hay liberación y no hay absorción. ¿Ya? Claro, y como dice acá, simplemente se cumple el paso de absorción, no, absorción no, distribución, metabolismo y eliminación. En otros se obvian otros pasos, etc. Como dice acá, depende del fármaco, ¿ya?
y por dónde haya sido administrado el fármaco, principalmente. Ahora, por eso está tan ligado el tema de la vía de administración y el proceso farmacocinético, porque la vía de administración va a determinar qué partes del ADME ocurren y qué otras no ocurren. Entonces, aquí, que es también parte de la clase de hoy, se van a encontrar dos grandes grupos. Una que es la administración enteral, otras que son la parenteral y otras vías. Y esto es parte también de la clase, pero aquí está mencionado nomás, ¿ya? Pero antes de eso, es importante hablar de la biodisponibilidad, que yo ya algo les adelanté, y del primer paso hepático, que eso ya yo creo que lo entendí. Pero igual vamos a seguir el orden que está acá en la presentación. La biodisponibilidad es el porcentaje de fármaco que llega intacto a la circulación sistémica, que depende de las vías de administración farmacológica. Como yo les decía, después de que pasa por el hígado, por ejemplo, va a ser el porcentaje de fármaco que queda disponible para hacer la acción, ¿ya? Y que no fue trabajada por el hígado, no fue modificada. Entonces, acá salió un ejemplo. Vamos a ver. Dice, imaginemos que tenemos un fármaco rodeado por un excipiente. El fármaco tiene que llegar al tejido para cumplir sus funciones. Entonces, suponiendo que fue administrado vía oral, va a bajar por la boca, el esófago, estómago, ahí va a ser atacado por los jugos gástricos y después va a ser absorbido y distribuido, ¿ya? Pero todo este proceso ha tenido, como aquí dice, un largo viaje y en ocasiones este principio activo no logra llegar en la cantidad, en su totalidad, ¿ya? Muchas veces llega a un pequeño porcentaje. Entonces, como dice, ese pequeño porcentaje que va a cumplir la función en el tejido es lo que se llama la cantidad biodisponible, ¿ya? Es ese porcentaje que va a llegar intacto a hacer el efecto. Bueno, y acá habla del primer paso hepático, que eso yo ya se los expliqué. No sé si quieren que se los vuelva a explicar o si les quedó alguna duda sobre el primer paso hepático. ¿No? ¿No? No. Voy a mirar más abajo acá las cámaras. No, ya. Ya, bueno, y acá dice le denominamos efecto del primer paso hepático al proceso que sufre el fármaco antes de llegar a la circulación, ¿cierto? Entonces, nos quedan, son 10 para las 9. Vamos a hacer sí, podemos hacer ahora un receso, yo creo, antes de pasar al segundo tema, para que no quedemos como a mitad de un tema. Y así aprovechamos de descansar un poquito. Son casi 10 para las 9. O sea, acá son 10 para las 9, allá son 10 para las 8. 15 minutos, a las 8:05. ¿Ya? Ya. Ok. Ahí nos juntamos nuevamente. Ok, Ya, profe, profe. listo. Ya, 8:05. Profe. 8:05. Ya.
que, justo se te ocurrió ir a dejar la pantalla. Tenía que ir. Ya, volvimos. Volvimos. Ya, leí que se le había caído el internet, María, pero parece que volvió. Estaba leyendo el chat, ahí recién. Ya, entonces vamos a partir con una actividad, como siempre, un juego. Vamos a partir con un juego, denme un segundo. Para hacer esto más dinámico a esta hora, que estamos todos cansados. Material de apoyo. Ya. Les voy a mandar este link por el chat. Yo lo voy a abrir y ustedes también lo van a abrir. Ya, ahí se los mandé. Lo van a abrir ustedes y yo también lo voy a abrir acá. Me avisan si lo lograron abrir. Profe, ¿por dónde dice que lo mandó? Porque yo abrí la farmacia donde usted está y no, ¿Por el no hay chat? nada. ¿Por el chat de Zoom? Ah, por el chat de Zoom. Ya. Ah, usted pensó que por el grupo de WhatsApp. Ya. Disculpe, ¿es el enlace que mandó el profe? Sí, por acá por el chat de Zoom, no por WhatsApp, por el chat de Zoom. Ese Ok, mismo. ya lo Profe, es algo entiendo. de una sopa de letra, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Es algo de sopa de letra? Sí, es una sopa de letras. Sí, Ya, entonces, ya lo abrí. ya. Tienen que encontrar de la farmacocinética las 5 etapas. Ya la encontré arriba, dice Ya, liberación. tienen que, a todos les van La a salir primera letras línea. distintas. Tienen que seleccionarlas. Pues, ustedes con el mouse la Ah, tocan y se Ah, las ya va a la ir seleccionando. seleccioné. Ya. ya. Y luego, Tienen que seleccionar las 5. Por ejemplo, miren, yo acá ahí yo selecciono liberación. En mi sopa, todos tienen una distinta. Ah, ok. no veo los dibujos. Ya. Y las letras, ¿las ven? Ya, profe. Ay, no. Sí, pero no. ¿Y ahora cómo hago para después volver? Cuando tenga seleccionadas todas las etapas, que son 5, le va a decir como enviar resultados o ver resultados, algo así. Mm. Ah, porque estoy medio perdida. Tengo el dedo abierto y encontré una pila de palabras, pero no, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tiene que encontrar las 5 etapas de la farmacocinética. Ya, tengo la de, bueno, esa que estaba ya señalada. También Cada tengo, uno tiene letras diferentes. Así que cada uno lo tiene que hacer o en su celular o en su computador, en el dispositivo que estén. Y cuando terminen le Profe, ponen, ¿sí? profesora, pero a mí me marcó ya una y, Ay, y no me deja hacer otra, pues no se me. ¿No le ¿Cómo deja lo hacer otro? hago? Tiene que pinchar con el mouse o con el Sí, dedo pues, según cómo está. ¿Y no le deja? no, no me deja hacer nada. Me la dejó marcada en rojo ¿Ya? y nada más. Ay, ¿qué será? No me deja hacer nada. Yo Y le hice lo mismo, profe, aparecen no puedo como, seguir. Ah, entonces cuando tengan claro, la marqué palabra, esa, tienen que tocar en el dibujito que ¿ya? corresponde. Por ejemplo, si pusieron Ah, la liberación, liberación. ya.
Y ahí les deja Ya, seguir. ok. Ya terminé, Ah, profe. Terminó, a ver. Sí. liberación. Ponga así como enviar resultados o algo así. Ahí está. Ahí vamos a ver, Ahí está. vamos a ver quién lo resuelve primero. Y aquí igual ¿Y estoy en haciendo el dónde mío. se envía? Sí. Ujú. Le tiene que poner enviar resultados o mandar resultados, no me acuerdo cómo es que dice. Yo también estoy aprovechando de Ahí jugar. creo que lo mandé, profe, al A ver, grupo no me va a creer, de, pero no pillo de ninguna. Zoom. ¿De verdad? Profe, ya te... Oye, Creo que lo mandé, profe. ya, a Pues ver. yo pillé una sola y no pillo ninguna más. Eliminación. Vamos, Yo le di vamos, a que se 3 puede. porque no veía bien los dibujos. Ahí ese. Yo creo que entré mal, ¿Por pero qué, Archibaldo? porque estoy viendo, parece que el suyo, Ya. el que Yo en la pantalla tengo el usted. mío, sí. Compartiendo pantalla tengo el mío. Pero entró al link del chat. Es que, a ver, estoy en una tablet, ¿ya? Ya. Profe, ¿logró ver el enlace que yo envié? ¿Es una sola nada más? A ver, espérate. Dice que el juego está completado, no me deja hacer nada más. No me aparecen acá en la tabla de clasificación con los ganadores. Aquí Dice Jimena me decía, puntuación 4. Yo Jimena creo me que decía, entramos. ¿Y tienen y que qué hago ahora? ¿Compartir? compartir o enviar resultados, algo así le va a decir. Ah, no Yo lo sé, dice envié para ahí aquí al compartir. grupo, profe, de, No, del en el chat, Zoom. no, sí, No, en el el chat chat de del Zoom. Zoom. Ahí mandé el enlace de terminar. Pero hay una parte Copiar. hay en el mismo juego que le dice así como enviar resultados o algo así. No, No, Acá solo de compartir nada más y ya no he dado dice vuelta para atrás. compartir y después dice copiar y después dice a también ver ver, respuestas, dice algo así. copiar, Profesora, incrustar, buenas noches. Disculpe, ya la mandé. Yo ¿Ve? las tengo todas marcadas, pero yo no sé cómo mandar eso. Uy, no me aparece ninguno, no me aparece ninguno acá. Sí, yo tengo absorción, eliminación, una pila y no sé cómo hacer, no sé cómo se manda nada. Bu. compartir, ir a Classroom. Pero por ejemplo acá, No sé, profe. pongan tabla de clasificación, si es que A les ver. aparece. Ay, no me deja irme para atrás. Yo ya lo Ah, envié, profe. ¡Ah! No me dejó. ¿Qué ¿No le hice? dejó? No. A ver. Y más encima ahora no la Aquí encuentro. está, No aquí. Segundo Tere. El primero fue una prueba que hice yo el otro día. Ganó Teresa, Pucha, después yo, caray. después Nadia. Y hasta ahí nomás llegamos porque no. Sí. Creo que entré mal. Pucha, No archivado. sé, a mí me sale la Pucha. distribución normal, no pillo ninguna más. Ya, pero No me tranquilo, da sí. para volver a entrar, profe. Profe, yo me ¿Ah? saqué un 4, decía. Yo me saqué un 4. 4 de 5. Está, Sí. si después quieren jugarlo, porque para que no se nos vaya la, la clase en el juego, ¿Ya? está aquí en el chat. Pero ella se sacó porque copió, profesora, copió. No, lo, archivaldo. Lo hice lo solo voy a por... Lo volver a que enviar. copió. Ay, Ah, no se para que va lo a hagan arruinar ahora. por el lado. Lo volví a enviar, no para que lo hagan ahora, sino que para si después quieren intentar el juego de nuevo. Y ya. Si en el fondo ustedes saben que estas cosas son como para hacerlo un poco más dinámico y para divertirnos, pero nada más. Ya. Entonces vamos a seguir. Vamos a cerrar la sopa de letras. Aquí quedamos con lo que yo les mostré y aquí quedamos con el power de la clase. Ya. Entonces, yo les dije en el módulo Profe, pasado, dígame.
Profe, me quedé con una duda delante. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que no sé cuál es el número de la página, pero lo que estábamos viendo delante, y ¿Ya? por ejemplo decía farmacocinética, vías de administración. Sí, Y salían bueno, los dibujos del Power que nos mandaron por el grupo, no el suyo. Entonces ya. decía, por ejemplo, sale una jeringa, salen unos pulmones, que supuestamente esa es como la inhalación, en los ojos, las gotas y los ungüentos, Ah, más ¿cierto? adelante, ¿ya? Sí, Y yo creo que porque sale una mano y no sé qué más, debe ¿ya? ser cutáneo. También sale como una botellita de suero colgando. Sí. Y sale un brazo y un puño. Y ahí no entiendo qué es Ya, lo que pero se tranquilo. coloca ahí. Eso lo vamos a ver ahora. Ahora vamos a empezar a hablar de Ah, las vías de administración. era ese profe, no sé si lo alcanzan a ver, mire, mire. A ver, pero ese dibujo, espérame, es este. Ese, Mira, ya, ya, ¿qué ese. pasa con ese? Sí, lo que pasa es que no entiendo, por ejemplo, todos los demás lo entiendo, pero el del brazo así, ¿qué se le administra ahí? No sé. Y en la primera figurita tampoco no entiendo. ¿Qué es lo que es? ¿De estas dice usted? Sí, esas. Ya, esas. voy a Perita, ¿por qué no espera que la profesora nos explique eso? ¿Por qué nos adelanta? No, Ya, pero a sí. ver, en este dibujito, No yo hace me falta imagino que elemental. acá estas deben ser unas cápsulas. Entonces esto debe ser vía Ah, oral. ok. Esta, que es una jeringa vía endovenosa. Sí, Estos, que son unos pulmones, me imagino que es vía inhalatoria. sí. Ya, donde sale el ojo, debe El ser ungüento, gotas la gota, oftálmicas. claro. Gotas oftálmicas. El brazo es Sí. un enigma para mí también. ¿Qué quiere que le diga? Profe, esa sería la vía intramuscular, o sea, en el Pues sí, deltoide o a su vez en la nalga. Por claro. eso que pone el músculo, porque es vía intramuscular. Sí, puede ser, sí, tiene razón, Angie, tiene razón. Debe ser el músculo. Entonces, intramuscular. Acá se ve lo que yo El suero, interpreto de este dibujo es como, claro, el un suero, suero o una transfusión, igual endovenosa. Y claro. esto probablemente sea una Cutáneo, emulsión o alguna crema. sí. Cutáneo, tópico. Esto es Ya, como vía local. claro, justamente. Sí. Eso es lo Claro, que, porque ahí están todas las vías de administración. claro, Claro que está faltan, simulado el dibujo. exacto, las más importantes al menos. Voy a ver qué Mm. tengo acá en el chat. Ya, yo no pude, dice Cecilia, tranquila, no hay problema. Voy a intentar después, igual va a quedar el link en el Power que yo les dejo, y como les digo, es una actividad para dinamizar nomás, así que tranquilos, no se compliquen. Ya, entonces, esto habiendo aclarado los dibujos, vamos a seguir con... Ya, aquí queda. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de las vías de administración, que como yo les decía, están íntimamente relacionadas con la farmacocinética, porque dependiendo de la vía de administración, se van a dar o no se van a dar ciertas etapas de LADME, ¿ya? Entonces, acá vamos a alcanzar a ver una parte hoy, que es la vía oral, o sea, perdón, la vía enteral y parte de la vía parenteral, ¿ya? Enteral viene, o sea, no viene, tiene relación con lo que tiene que ver con el sistema digestivo, ¿ya? Con el intestino. Por eso se los digo para que ustedes lo asocien así. Cuando uno dice que tiene gastroenteritis, es porque es la inflamación gastro del estómago y enteritis del intestino, ¿ya? Entonces, enteritis, esto es enteral, ¿ya? Para que les quede como más grabado. Entonces, la vía de administración enteral o central es la vía que pasa a partir del sistema gastroentérico, o sea, el sistema digestivo, ¿ya? El tubo digestivo. En este caso, es un medicamento que puede ingresar
por la boca, pasar por el esófago, el estómago, los intestinos, etc. ¿Ya? Y dentro de esta primera gran división, que es la vía enteral, vamos a tener la vía oral, vamos a tener la vía sublingual y vamos a tener la vía rectal. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de vía enteral, tenemos la vía oral, la vía sublingual y la vía rectal, que las vamos a ver en detalle. La vía oral quiere decir que es aquel fármaco que se administra por la boca. ¿Ya? Es, como dice acá, la más cómoda, la más conocida, la que se usa más, es bastante segura, es práctica, es económica, y la principal ventaja que tiene es que el paciente puede automedicarse. Ya el paciente no requiere de ir a un centro de atención, no requiere de un profesional de salud que tenga capacitación en alguna técnica para administrar el medicamento, sino que puede él mismo administrárselo. ¿Ya? Ahora, esta vía, la vía oral, tiene una gran desventaja, y que es lo que yo les mencioné en la primera clase, y que es el efecto del primer paso hepático. Y por eso les hice tanto énfasis en que recordaran, si es vía oral, tiene sí o sí primer paso hepático. Y esa es su gran desventaja, que al pasar del duodeno, ser absorbido y llegar al hígado, este medicamento se va a modificar y se va a transformar. Y esta transformación puede hacerlo menos potente o puede inactivarlo. Entonces esa es la gran desventaja de la vía oral. A raíz de eso, la biodisponibilidad va a ser baja. Recuerden que la biodisponibilidad hablaba de esta cantidad de medicamento que llega intacto a hacer su efecto al órgano o al tejido que queremos que llegue. ¿Ya? Entonces, y otra cosa que dice acá que es muy importante es que si bien esta vía es muy práctica, es segura, el paciente se la puede autoadministrar, no puede utilizarse cuando tenemos un paciente o que está con náusea o que está con vómito. Porque ahí obviamente el paciente ingiere el medicamento y a los minutos va a vomitar y vamos a haber perdido el medicamento. No va a haber alcanzado a hacer efecto porque tiene que, como ustedes saben, llegar al duodeno, absorberse, de ahí recién distribuirse. Entonces, si el paciente está con vómitos, no se puede administrar medicamentos bien. ¿Ya? Ahora, en segundo lugar, como yo les decía, tenemos la vía sublingual. ¿Cuál es la vía sublingual? Es aquella en donde el medicamento, habitualmente un fármaco pequeñito, en forma de comprimidos, se coloca, como aparece ahí, bajo la lengua. ¿Ya? Esta vía de administración también es práctica, puede ser un poco incómoda para algunos pacientes, puede generar irritación, pero tiene una tremenda ventaja. Y es que al liberarse acá el principio activo y absorberse acá, no pasa por el hígado. Entonces, cuando tenemos un fármaco administrado por vía sublingual, no sufre el efecto del primer paso hepático. Entonces, la biodisponibilidad, como dice acá, va a ser mucho mayor. ¿Ya? ¿Se entiende por qué, cierto? Ya. Sí, profesora, porque tiene Ya, algo súper. absorbido por los vasos sanguíneos. Exacto. Pasa directamente al torrente sanguíneo por acá y no por el duodeno, entonces no pasa al hígado. Como dice acá, la principal desventaja es que hay pocos fármacos con este tipo de administración. Hay un uso limitado. Y como les decía también, podría llegar a provocar irritación en la zona sublingual. Y la tercera vía dentro de este gran grupo, que es la vía enteral, es la vía rectal, que en el fondo son los medicamentos que conocemos como supositorios. La vía rectal es una gran alternativa a la vía oral cuando no podemos administrar fármacos por vía oral.
Por ejemplo, cuando el paciente está con vómitos. Si queremos darle un medicamento al paciente que está con vómitos, o se le da endovenoso o se le da un supositorio. ¿Ya? Esta vía se absorbe rápidamente el medicamento, pero también está comunicado con el hígado. Por lo tanto, medicamentos administrados por esta vía pueden también tener primer paso hepático, ¿ya? Y ahí ser o inactivados o haber perdido su potencia. Las desventajas, como dice, es bastante incómodo para muchos pacientes. Puede provocar irritación en la zona y, al igual como dijimos que la vía oral no puede ser utilizada cuando hay vómitos, la vía rectal no puede ser utilizada si hay diarrea, ¿ya? Por el mismo principio. Ya, como dice acá, debemos recordar que la vía oral como la rectal pueden sufrir efectos del primer paso y disminuir con ello su biodisponibilidad. A diferencia de la vía sublingual, que no va a sufrir efecto del primer paso, y a raíz de ello, la biodisponibilidad va a ser alta. ¿Ya? Entonces, eso recordar. Si es vía oral, siempre hay primer paso hepático. La vía rectal también puede tener primer paso hepático, no así la vía sublingual. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. Esa era la vía enteral. Y de la vía parenteral vamos a alcanzar a ver dos hoy día. La vía parenteral es la que no es por la vía digestiva. ¿Ya? Enteral, vía digestiva. Parenteral, no enteral. No vía digestiva. ¿Ya? Entonces acá tenemos la intraarterial, que es muy poco utilizada, pero se utiliza. La intravenosa, la subcutánea, la intramuscular y la intradérmica. Y hoy día vamos a hablar de las dos primeras, la intraarterial y la intravenosa. A simple vista, podría parecer como muy similar lo que es la vía intravenosa y la vía intraarterial, porque ambos son vasos sanguíneos. Sin embargo, tienen características muy diferentes. Las técnicas de punción, de administración también son diferentes y tienen distintos objetivos. ¿Ya? Voy a partir primero por la intravenosa, que es la más común. De ahí me voy a devolver a la intraarterial. Entonces, es la administración de medicamentos de forma directa al torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué decíamos hace un rato? Que por lo tanto no hay liberación y no hay absorción. Parte con la distribución. Al tiro, torrente sanguíneo al tiro a distribuirse. ¿Ya? Por eso es la única vía en la que la biodisponibilidad, o sea, la cantidad de fármaco disponible para hacer efectos es del 100%. ¿Ya? Porque no hay primer paso hepático. Y dentro de las desventajas es que no se puede retirar el fármaco. O sea, administramos el fármaco y se fue por el torrente sanguíneo. No hay nada que hacer. Ni tampoco revertir la acción. Pueden traer reacciones adversas, muchas veces pueden ser inmediatas incluso. Y otra desventaja es que cuando hay pacientes que por sus características anatómicas o por sus patologías pueden ser muy difíciles de encontrar un acceso venoso. O sea, una venita que se pueda pinchar y que por la que se pueda ir el medicamento, ¿ya? Y la intraarterial se hace, porque la intravenosa, como el nombre lo dice, es en una vena. La intraarterial es en una arteria, ¿ya? Esta es una vía usada para casos más específicos. Generalmente va asociada a medicamentos antineoplásicos, que son para el cáncer, como dice acá, para tratar tumores localizados. La ventaja es que actúan directamente sobre el órgano, pero la desventaja es que, como dice acá, el fármaco podría sufrir algún tipo de escape de la circulación general y eso llegar a provocar efectos tóxicos, ¿ya? Tanto la vía intravenosa como la vía intraarterial, si hay por ejemplo, una punción difícil o que el dispositivo no haya quedado bien inserto, la aguja o el catéter, esos fármacos se pueden derramar, por decirlo de alguna forma, al tejido subcutáneo que está alrededor y dañar ese tejido. Esa posibilidad está presente y es un efecto secundario, un efecto adverso.
¿ya? Entonces, como siempre, les traigo aquí aparte, esto lo vimos, eso lo vimos, ya. Esto que ustedes ven acá, este cuadrito, que todavía no aparece, perdón. Ya les voy a mostrar el cuadrito. Ya la vía oral, entonces, por ejemplo, tenemos un jarabe, ¿cierto? Tenemos también comprimidos, tabletas, cápsulas y otras presentaciones que vamos a ver en detalle el jueves. Tenemos acá entonces la vía sublingual, ¿cierto? Que como dice, método de aplicación bajo la lengua. Y ahí es importante porque a veces uno le dice a las personas, póngaselo bajo la lengua, pero se lo terminan tragando igual. Entonces no, es ponerlo bajo la lengua y esperar a que se disuelva completamente bajo la lengua. ¿Ya? Y acá les puse este cuadrito que esto lo extraje de un libro que se llama Fundamentos Básicos de Farmacología y que es súper claro para explicar, por si alguno lo quiere buscar. Y si a alguno le interesa, yo lo tengo en PDF y se lo puedo compartir a quien quiera. ¿Ya? Sí, cosa que me avisen. Entonces, ¿por qué se los puse? Porque está como bien claro. Entonces, oral, vía oral, ventajas. Es cómoda, es fisiológica, o sea, como que en el fondo es como lo más normal para una persona tomarse un fármaco por la boca y no tener que pincharse, etcétera. Es bastante segura. ¿Qué puede tener de desventajas? Irritación en el tracto gastrointestinal, o sea, a nivel gástrico, del estómago o intestinal. Absorción irregular, ya lo habíamos dicho, o incluso incapacidad de poder absorberse si es que el paciente tiene vómitos muy frecuentes. Cuando hay pacientes que tienen trastornos del peristaltismo, que es este movimiento que hace el intestino una vez que come, también podrían verse afectados. Y esto lo más importante, que se los voy a repetir muchas veces para que no se les olvide, es sometida al efecto del primer paso del hígado. Ventajas de la vía sublingual: rápida absorción y que no tiene primer paso, que acá no aparece, pero se los digo. Y las desventajas: que puede ser incómoda, a veces el sabor, las personas dicen es que es un poco amargo, etcétera, y que puede generar irritación. ¿Ya? Las vías de administración rectal, que ahí tenemos muchas presentaciones de supositorios que se usan harto en los niños, en los adultos mayores también. Como dice acá, uso pediátrico o uso en estado de alteración de conciencia. Por ejemplo, si hay un paciente que tiene la capacidad anatómica, que no tiene problemas en su tubo digestivo como para tomárselo, pero que está desorientado, que está alterado, quizás algún adulto mayor que está desorientado con algún nivel de demencia, no podemos darle un medicamento vía oral porque puede incluso atorarse, etc. Entonces ahí se puede utilizar también el supositorio. Y bueno, intravenosa, acá tenemos el típico suero con algún tipo de medicamento, ¿cierto? Un matraz con medicamento conectado ahí con el set de perfusión a una vena y que se puede administrar a distintas velocidades. Aquí los fármacos endovenosos requieren distintos tipos de cuidados, porque por ejemplo hay algunos que se tienen que administrar rápido porque si no se inactivan, otros que se tienen que administrar lento porque si no producen muchos efectos, otros que se tienen que proteger de la luz porque son fotosensibles, etc. También tienen sus cuidados especiales. Y acá les puse un extracto de un artículo porque a veces cuesta imaginarse qué tipo de medicamento se podría administrar por una arteria. Aquí hay un medicamento que viene en una presentación líquida en una ampolla, ¿cierto? Que se llama uroquinasa. Este medicamento, que es la uroquinasa, es un medicamento que se usa en los servicios de urgencia. ¿Y para qué se utiliza? Para tratamiento del ictus, que el ictus son los accidentes vasculares, encefálicos, isquémicos, es decir, que se producen porque se tapó una arteria y dejó de llegar sangre al cerebro. ¿Ya? Entonces, en esos casos, lo que se hace
y que se los destaque acá, es puncionar la arteria y a través de un catéter por la arteria, un microcatéter, se llega hasta el punto en donde está el trombo, el coágulo, el tapón de glóbulos rojos, fibrina y otras sustancias que no está dejando pasar la sangre y que está provocando el accidente vascular, ¿ya? Entonces se punciona la arteria, se mete un catéter como una sonda muy chiquitita, se atraviesa el trombo y ahí se administra este medicamento, que es la uroquinasa, ¿ya? Este artículo que, bueno, tiene bastante terminología como médica, pero si alguien lo quiere revisar, ahí está la, la dirección de donde lo extrae. Entonces, ese es como el tipo de fármacos, son fármacos muy específicos, no es algo generalizado, son situaciones bien puntuales, pero que la administración intraarterial es utilizada, ¿ya? Y ahí, ventajas de la vía intravenosa, se evita la absorción, es de acción rápida, como yo les decía hace un rato, hay medicamentos que tras administrarse vía oral y tener el primer paso hepático quedan tan inactivados que finalmente se preparan en presentación intravenosa de manera de que puedan hacer efecto. Entonces se administran sustancias que no se absorben y se pueden administrar grandes volúmenes. Las desventajas, que tienen mayor riesgo de toxicidad y se pueden presentar lesiones en las venas o problemas por contaminación, ya que vaya a entrar algún microorganismo que produzca una infección en el torrente sanguíneo. A eso se refiere con problemas sépticos. ¿Ya? Y acá les traigo una nueva oportunidad para jugar. Cha, 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 chan. Este es más fácil. Este es más fácil, este es más fácil. Espérenme. ¿Se acuerdan cuando en el colegio o en estudios posteriores, etcétera, nos hacían encontrar los términos pareados? ¿Se acuerdan de eso, Sí, no? Ya, estos términos pareados. Ya, Archibaldo me dice comparte el libro, ya, lo voy a compartir. Ya, ahí está el link para que juguemos a los términos pareados. Yo también me voy a meter. Entonces me voy a meter ahí. Cargando. Ya, me hacen con la manito o de alguna forma si es que lograron entrar. Profesora, ¿hay que hacer alguna actividad? Se me fue la señal. Estamos concluyendo con un términos pareados. El link para ingresar está de nuevo en el chat de Zoom. Lo acabo de enviar. Ok, Ya, gracias. de nada. Entonces ahí ustedes, por ejemplo, está vía parenteral y tienen que moverla hacia la frase que ustedes sienten que representa vía parenteral. Y cuando terminan le ponen tabla de resultados o tabla de calificaciones o algo así. Una vez terminado, ya le habrá llegado, creo que lo terminé. ¿Le puso Revise si le llegó. tabla de calificación, Angie? ¿Le puso? Sí, Ya.
Hasta el momento no me aparece ninguno, pero puede que cuando todos terminen aparezca. En la tabla de clasificación se le da ¿dónde, profe? Cuando usted En termina, mostrar. Ajá. cuando usted termina Dice y le pone mostrar enviar respuesta. respuesta, después sale, a ver, voy a hacerlo yo así cualquiera, para Dice mostrar mostrarles cómo. respuesta Te o da como volver a empezar. la puntuación 4 de 6, Sí, algo así. ya. Claro. Por ejemplo, yo ahí Y lo hice después, así, puse Yo cualquiera. también, Uno le ajá, pone enviar enviar respuesta. respuestas. así. Ajá. Y ahí debería decir tabla, acá, tabla de Ajá, ahí. calificación. Ahí tienen que mostrar, o sea, Clasificación. tienen que ponerle tabla de Sí, El clasificación nombre. y le ponen el nombre. Profesora, Ah, disculpe, no perfecto. puedo ingresar. ¿Qué le habrá pasado? Entró No sé si al... me lo puede mandar al grupo de WhatsApp, por favor, si se puede. Es que en No, el grupo de a WhatsApp, ver, yo no sé cómo se manda eso después. Yo hice eso mismo y me salió la cosita como la puntuación, pero no me Entras en salió. la parte de clasificación. Tengo que En la entrar. tabla de esa clasificación. Ah, ya, tiene, voy. ahí, eso. A ver, ahí. ¿Alcanza a ver, Kirenia? Exacto, la primera. Ahí. Ahí, mira. Yo no puedo ingresar. A ver, espérame que no veo quién me está hablando. ¿Sara? Jimena, Jimena, no la alcanzo a ver, Jimena. ¿Y qué le aparece que no puede ingresar? Yo Yo tampoco lo puedo hice, ingresar, me profesora. salió bien, pero parece que la última parte no lo pude hacer de enviar mi respuesta, pero me salieron todas bien. Ah, ya, súper. Las personas que no pueden ingresar, ¿cuál es el problema en específico? Para ver cómo las ayudo. disculpe, es el del puzzle, ¿verdad? No, el de No los términos entiendo. pareados. Yo me Ah, metí no, al no chat sé. y ahí aparecía. Sí, en el chat. Ahí aparecía. Sí, lo que pasa es que yo me pongo en el chat y no me sale nada. Se lo voy a volver a enviar. Espere. ¿No? Ya, por favor, gracias. Profe, ya yo la lo hice, tengo el terminé, primer lugar. yo lo terminé, pero yo no sé por qué no aparezco ahí en esa tabla. Yo le puse compartir, Tiene que pero, ponerle pero tabla. Ahí lo volví a mandar. En el chat de acá de Zoom. mm, ¿Dónde mostrar está? respuesta. Marianela, mire. Ahí mire mi pantalla. ¿Ya? Ahí tiene que ponerle tabla de clasificación. Ah, ok, me voy a ir Ya. para atrás entonces. Ahí me aparecieron más. Déjame Bien, ver. Cecilia, Angie, Tere. Ahí vamos, ahí vamos. Um, Y Archibaldo dijo que también le Otra habían vez lo salido hice. todas buenas. Sí, lo hice Ya. de nuevo, igual. Ya, súper. Creo. Para seguir practicando. mm, mm, Ya, pero mientras tanto el resto termina para optimizar el tiempo. Quiero hacerles dos preguntas. Uno, es si tienen alguna duda de todo lo que hablamos. Y número dos, que la clase pasada no alcancé a preguntarles, pero siempre les pregunto, ¿con qué se quedan esta clase? ¿O qué fue lo que más les gustó? ¿O qué fue lo que aprendieron que les llamó la atención? Pero cortito, si es que alguien quiere compartir. No, me Profe, quedó disculpe, claro el concepto de vía enteral y parenteral. La Súper. enteral es como la vía normal y la parenteral es como vía también artificial, ¿no es cierto? Que no es por conductos normales, porque una Claro. inyección obviamente no es natural, Lo sino que es importante artificial. es Pero que es asocie parenteral. enteral con el tubo digestivo. Si es enteral, es
Claro. por el tubo digestivo. Y las otras, claro, como usted dice, son como no por la vía, no administrados por el tubo digestivo, son otras, como la intravenosa y la intraarterial y otras que vamos a ver la próxima clase. ¿Alguien más iba a decir algo? Además de Archibaldo, gracias por participar. Profe, yo con las clases, como siempre, súper buenas, súper entretenidas, se recibe bien todo lo que quiera transmitir, así que a mí me gusta mucho. Ay, qué bueno, Lo Kirenia. importante es que lo aprendemos. Qué bueno. Eso es lo importante, como usted dice, que aprendan. Que aprendan. Súper. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o con qué se quedan hoy? Bueno, igual a Yo, mí me costó un poquito, profe. Sí, todavía estoy aquí tratando de hacerla. Ya, tranquilo. No, Pero no es- gracias, muchas gracias. Sí, sí, esto yo se los hago para que dinamicemos un poco porque hasta ahora ya estamos todos con sueño. Y es una forma práctica también de aprender, no solo de la típica clase expositiva. Ya, entonces, aprovechando que nos quedan unos minutos y están terminando, voy a pasar la lista acá mismo con ustedes. Puede Mm, inactivarse. Ok. Ahora dice enviar respuestas, profe. y Dice tabla que sí, enviar respuestas y después tabla de clasificación, de calificaciones, no me acuerdo cómo dice. pero claro, ahí sale, dice la Cecilia, la Angie, la Tere y la Carolina, pero yo ¿cómo la mando para allá? Mire, ¿Compartir? ahí, mire, ahí tiene, usted tiene que enviar y después poner eso. Espere. Espere, porque estaba ahí. ¿A dónde? Ahí. Después de Tabla enviar, de... debería aparecer eso. Ok, y a ver. A ver. Ahí apareció Archibaldo, Cecilia, Angie, Tere, Carolina, ya va a aparecer Marianela. Ya, voy a seguir. Donald se me ganó porque yo me di el tiempo de leer. Uy, Sí. pucha, No, yo Hoy ni se no día se es la chunté. 28. pucha, me salgo y otra vez Y, Ah, Ay, pero oye, ¿cómo? interesante porque siempre he Profe, a mí me participado pasa algo que yo entiendo más leyendo que como pero que escuchando, o sea, escuchando capto más, o sea, capto menos ¿Eh? que si ¿Ya? yo me pongo a leer yo. Por eso Ya. me detuve más en leer y por eso acerté. pucha, Ya, pero está bien, todos tenemos formas distintas de aprender y eso está bueno. Ya, entonces habemos 11 personas, 11 estudiantes y yo. Ya, voy a empezar a preguntar, así que atentos. Roxana Águila, presente, profe. ya. María Andrade, no. Sonia, tampoco la vi hoy día. Sonia Arce, no. Nadia, Nadia Armijo, estuvo Nadia en un momento. Aparece en el chat que está diciendo presente, profesora. Ahí está, Nadia Armijo presente. Sí, me acuerdo. Ya, gracias. María Benítez, no, hoy día no estuvo. Eugenia Bugueño, no. Santos Collazos tampoco. Quirenia, sí. Joana Delgado, no. Jessica Fernández me justificó. Profe Ahí María sí. Benítez, sí, sí, en silencio, pero sí, porque estábamos en Ay, texto. perdón. Sí, sí. Discúlpeme. Discúlpeme. Emilia, no. Breiner, no. Dayana, no. Marianela, sí. Constanza, no. Angie, sí, también la vi. María Elvia, Sí, por aquí estoy. ya, María Elvia no la vi hoy. No. Cristina Pérez, no. Jimena Rojas, sí. Tengo también a Cecilia. Cecilia Presente, Ruiz. profe. Ya, Cecilia Sí. Ruiz, ¿cierto? Ya. Sara también está. Sara Untoja.
Presente, profesora. Ya, Cecilia Urrutia, no. No. Archibaldo está, Teresa está, y así. Tenemos que ver 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Listo. Ya. Ahí están todos con su asistencia guardada. ¿Quién será el brainer ese? Yo no conozco esa persona. En todas las clases que hemos tenido, ¿Sí? yo no lo he visto. Así que, no Ni sé. yo no sé ni quién es. ¿Cómo? Yo no sé ni quién es. Nunca lo he Yo visto ni menos. lo he oído. Y ahí estaba leyendo el chat. María Nelsi dice que también hizo el cuestionario, pero no lo puedo Profe, compartir. Dígame. profe, ahí está. Ahí lo pude hacer, pero me fue peor que la chica. Me saqué un 3. Para la próxima, entonces. Para la próxima, si yo creo que en todas o casi todas las clases les voy a traer alguna actividad. Así que ahí se pone al día. ¿Ya? Bueno, eso entonces. Terminamos nuestra clase de hoy. Espero que les haya quedado claro, que hayan aprendido. Y de a poquito vamos a seguir viendo este tema de farmacocinética, así que nos queda harto con este tema. ¿Ya? Así que los dejo. Nos vemos el jueves. Que tengan buen día mañana y los espero en las clases a la misma hora. ¿Ya? Gracias, profe. Gracias, Bueno, profesora. muchas gracias. Buenas a noches. Que todos. estén bien. Buenas noches. Buenas noches, Buenas profe. noches. Gracias. Buenas Hasta luego. noches. Chao. Noche.